Perfecto. Entonces, pues vamos a empezar entonces, vamos a retomar esta presentación que lleva como título Detección de sustancias a través de fluorescencia inducida por láser. Es una introducción a la instrumentación y, pues como les comentaba, cambiaría yo la palabra interés por la palabra necesidad, porque existe una gran necesidad en el desarrollo de metodologías analíticas que proporcionan una gran cantidad de datos y que estos datos sean de calidad y lo hagan en el menor tiempo posible. Un ejemplo claro está, un ejemplo claro está ahorita con la pandemia que estamos viviendo. Mm, Existe la necesidad de desarrollar de repente una metodología o quizá de repente alguna instrumentación. Tal es el caso de las camillas que han estado diseñando para aislar de alguna manera a los pacientes con COVID. He visto en las noticias que han estado diseñando algunas camillas ahí aisladas con las condiciones necesarias para trasladar a los pacientes. Pues bueno, aparte de eso, creo yo que existen también la necesidad de desarrollar otras metodologías o incluso yo me atrevería a decir, existe la necesidad de desarrollar instrumentación. Eh, por ejemplo, no es fácil o no es posible, creo que hasta ahora, hoy en día, no es posible identificar o medir de alguna manera el COVID o la presencia de COVID, ¿no? La presencia del virus. Entonces, no tenemos esa instrumentación hasta donde yo sé, por el momento, no sé en otros países, pero creo yo que no se ha desarrollado la instrumentación para identificar la presencia del virus. Entonces, ¿es necesario? Sí, sí, sí es necesario porque, pues como no se tiene la instrumentación o no se tiene ninguna metodología para identificar la presencia del virus, bueno, pues lo único que se toma como medida es lo que le llamamos en México la sana distancia y pues 1,5 metros, no recuerdo cuánto distancia tenemos que guardar entre las personas para que como no sabemos si alguien porta el virus, pues lo único que tenemos como herramienta pues es separarnos, ¿no? Y mantener la distancia. Pero sí, definitivamente sí existe la necesidad de desarrollar una instrumentación que nos permita identificar la presencia del virus. Finalmente es una necesidad, ¿no? Probablemente en el futuro, o, eh, en el futuro no muy lejano, probablemente tengamos la necesidad de desarrollar una instrumentación que nos permita medir la calidad del aire que estamos respirando. De hecho, ya lo hacemos, ¿no? Ya se mide la calidad del aire, aunque no se hace de manera individual, pero sí en la ciudad se está monitoreando, se está midiendo la calidad del aire, y que creo que es un poquito más con la intención de identificar los niveles de contaminación. Pero les comento que probablemente en un futuro no muy lejano necesitamos medir los gases que pudieran estar a nuestro alrededor, que pudieran dañarnos, ¿no? Un ejemplo pudiera ser el CO2, que finalmente este, no nos afecta mucho, pero les digo, a futuro podría ser que necesitemos estarlo midiendo. No nada más el CO2, quizá otro tipo de gases que pudiéramos tener a nuestro alrededor que pudieran afectarnos. Entonces, podemos estar o tener la necesidad de medir ese tipo de gases de manera individual o alrededor de una persona. No lo sé, probablemente necesitemos desarrollar otras metodologías. Pero por el momento sí existe una necesidad, ¿no? Que podríamos decir como este ejemplo que les acabo de dar. No sé si alguien tenga algún ejemplo más de lo que necesite medir en la actualidad, de una necesidad que haya. Cambio. ¿Sí, sí me están escuchando, chicos? Sí, profe. Pues podría ser la velocidad, ¿no? Igual en las carreteras para prevenir accidentes y cosas así. Sí, 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 tenemos necesidades.
Medir la velocidad, ¿te refieres a los automóviles? Sí. Sí, de hecho, también ya se hace, ya se tienen radares, o sea, ustedes cuando salen a carretera ya existen sistemas de medición, incluso indicadores que te dicen a qué velocidad vas. Entonces, sí, sí, definitivamente ya se hace, pero aún así no es suficiente, porque como bien lo mencionas, para prevenir accidentes, probablemente es como ya todo el mundo ya casi todo el mundo tiene un GPS. Ustedes han visto las aplicaciones del Waze, por ejemplo, y cuando ustedes abren su aplicación del Waze, pues ya les dice dónde hay mucho tráfico, ¿no? De alguna manera lo sabe, la aplicación lo sabe porque como ya todo el mundo tiene un GPS, entonces cada auto ya de alguna manera está no exactamente georreferenciado, pero casi cada auto ya lleva un sistema de navegación. Entonces, si se obliga a que todos los autos, digo, ya creo que la clase pasada estábamos viendo ahí los GPS, ya están hasta en 200 pesos, si no es que más económicos. Entonces, si se obliga a que cada auto tenga un GPS, es muy, muy fácil saber la velocidad a la que está avanzando y obviamente también sus coordenadas. Entonces, anteriormente, pues lo que hacía la policía era estar ahí en un crucero o en alguna localidad, viendo que un auto no pasara muy rápido, ¿no? Y si pasaba rápido, pues ahí iba a seguirlo y decirle que pues iba a exceso de velocidad. Pero hoy en día podemos saber de cada auto la velocidad a la que lleva. Entonces, tu participación es muy, muy importante porque pues ya no necesitamos tener ahí al policía que esté en un crucero o que esté esperando y viendo a ver cuándo pasa un auto a exceso de velocidad. Automáticamente se puede saber eso en una aplicación y saber a qué velocidad va un auto o a qué velocidad van los autos y si alguno se sale de la velocidad permitida, pues es muy fácil identificarlo y quizá no nada más pues sí, identificarlo, ¿no? Ya las medidas que se vayan a tomar, pues ya se verá si la policía más o la patrulla más cercana lo intercepta o no sé, pero es muy fácil hacer ese trabajo. Entonces, lo que acabas de comentar pues es una necesidad finalmente. Seguramente en otros países ya lo tienen, pero en México lo único que teníamos eran las cámaras, ahora creo que ya no están las cámaras, que te tomaban una foto y te mandaban una multa automáticamente. Entonces, para mí era una grosería porque si ibas en la Ciudad de México de repente hay mucho tráfico y no puedes avanzar, entonces pues no puedes avanzar y no se garantizaba la velocidad a la que estaba permitido, de ahí vas a vuelta de rueda. Y cuando en algunos tramos ya estaba permitido, o más bien cuando en algunos tramos ya no había mucho tráfico, y si subías 5 kilómetros más de lo permitido, pues multa. Entonces, este, es un caos esto. Pero bueno, finalmente sí es una necesidad. Muchas gracias por tu aplicación, tu participación, perdón. Si alguien tiene algún otro comentario, por favor, con toda confianza. Sí, Profe, profesor. Sí, adelante, por favor. Perdón, bueno, yo pensaba en algo que tenga que ver con la lluvia. Por ejemplo, a veces pasamos por alguna avenida y aparentemente está limpia, ¿no? Pero cuando llueve se inunda y eso ha generado muchos problemas, pues, de seguridad actualmente. No sé, pienso que tal vez podría ser algún sistema que indique si las tuberías están obstruidas o no, para que cuando llueva, pues no se generen esos problemas. Sí, fíjate que también es posible y son necesidades, ¿no? Justamente ahorita las noticias están informando de muchos, ¿cómo decirlo? Pues muchos problemas que está viviendo la gente, no nada más en algunos estados, sino que también en algunas ciudades. Este, sí, sí, es una necesidad, finalmente, como tú lo comentas. Pues por un lado, existe ya una red de estaciones meteorológicas que están midiendo la precipitación pluvial. Entonces, ahorita justamente estoy participando en un proyecto para bajar los datos de todas las estaciones meteorológicas de la Ciudad de México, y no, de la Ciudad de México, no, perdón, de la República Mexicana, y, y muchas de las estaciones tienen
sensor de precipitación pluvial. Entonces, pues saber en dónde está lloviendo y la cantidad de lluvia que está cayendo es posible, ¿no? Podemos saberlo automáticamente, ¿no? Pero también lo que tú comentas es otro problema, ¿no? Y ese sí no existe. No existe un sistema para medir o para saber qué coladeras están obstruidas o están tapadas, quizá por basura, y no permiten que el agua pueda ahí fluir. Entonces eso no existe. Hasta donde yo sé no existe. Entonces sí es una necesidad saber automáticamente qué coladeras o qué alcantarillas están obstruidas y bueno, pues no permiten, porque algunos pueden ser varios problemas. Uno de ellos puede ser que están obstruidas quizá con basura y no permiten que el agua se pueda drenar, que pueda fluir el agua. El otro problema es que puede ser que están tapadas, o sea, finalmente, o están totalmente tapadas, ¿no? Entonces, sí es posible colocar algunos sensores o algún sensor en las, en, en estas alcantarillas, es posible colocar un sensor y enviar los datos vía satelital o por algún protocolo de comunicación, porque las estaciones meteorológicas justamente mandan los datos a través de una dirección EIP. Entonces, pues están presentes. Uno entra a una página de la estación meteorológica y baja los datos. Entonces, así puede ser posible. Lo que acabas de comentar, perdón, fuiste Ana, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, lo que acabas de comentar realmente es una necesidad y es posible hacerlo. No es así cosa que del otro mundo colocar un sensor. Lo que sí es que tendría que colocarse quizá, si no es posible en todas las alcantarillas de la ciudad, que de repente son demasiadas, sí en algunas alcantarillas o en algunas coladeras que son críticas o son muy probables que nos generen una inundación. Y sobre todo mandar esos datos en tiempo real a, no sé, una página de internet o a una estancia gubernamental, de tal manera que la estancia gubernamental sepa exactamente cuál es la coladera a la que tiene que mandar una cuadrilla para realizar unos trabajos así muy puntuales, de manera urgente, de manera rápida, porque digo, yo no sé cómo se hace en la actualidad, pero alguien tiene que reportar en algún momento dado cuando ya la coladera está o cuando ya la inundación está, tiene que reportarlo y de repente ya es muy complicado en ese momento hacer los trabajos de mantenimiento o enviar a las cuadrillas. De repente puede ser que ya no sean suficientes cuadrillas o algo así. Entonces sí, lo que acabas de comentar es muy importante. No sé, ¿alguien había comentado algo más? Perdón. Ah, sí, yo, profe. Es que el semestre pasado hice un trabajo para una materia de humanidades y me di cuenta que no había cómo medir la corrupción en el país o en algún país. ¿Cómo medir qué, perdón? La corrupción. Ah, ok. Entonces, diseñaste un corruptómetro. No, pues no, no sé, no supe cómo hacerlo tampoco. Pues no, yo tampoco me imagino cómo hacerlo. No Ah, sabría, no sé, no tengo idea. bueno, es que eso también sería interesante medirlo. Sí, no, definitivamente es interesante cómo diseñar y de repente parece mentira, pero sí tiene que ver con la ingeniería. Este, yo creo que es complicado lo que acabas de comentar. Podría haber una solución, pero no lo sé. No sé cómo. Cuando empecemos a ver la próxima clase que vemos la introducción al control, eh, comentamos que en el cuerpo humano existen sistemas de control que son incluso sistemas de control de lazo cerrado, ¿no? El cuerpo mide, sensa, detecta la temperatura que hay y si hace mucho frío, empieza a vibrar para generar calor y de lo contrario, si hace mucho calor, empieza a transpirar para liberar un poco de calor. Entonces el cuerpo humano
tiene sistemas de control. Pero de la misma manera, los fenómenos sociales también se comportan también se pueden modelar. Entonces, pues normalmente siempre en esa clase de introducción al control, les comento que una sociedad o una comunidad, pues también recibe estímulos, es decir, tiene entradas y tiene salidas. Entonces, en una comunidad, normalmente les pongo como ejemplo, no sé, Iztapalapa, donde tiene entradas y tiene salidas, y como entradas podemos meter algunos estímulos, como pueden ser, no sé, algunos programas de gobierno, o incluso la misma legalización de la marihuana es un estímulo. Con eso se estimula a la sociedad, ¿no? Entonces, principalmente creo que podríamos referirnos a la comunidad de jóvenes, que son los que más podría afectarles este fenómeno. Entonces, se excita con programas sociales, pero también se puede excitar con esta legalización de la marihuana. Finalmente es un estímulo con lo que estás excitando esta sociedad. Y con esos estímulos que tú estás haciendo a esa comunidad, pues tienes resultados. O sea, tú tienes entradas, que son los estímulos, pero también tienes salidas. Entonces, como salidas, puedes ver como salidas, pues el índice de drogadicción, el índice de delincuencia, el índice de deserción escolar. Entonces, tú puedes analizar todas las salidas que tienes de tu comunidad. Y obviamente tienen mucho que ver con los estímulos que tú estás haciendo. Entonces, yo no es que esté a favor ni en contra de la legalización de la marihuana, simple y sencillamente es que si ese es un estímulo con el que tú estás excitando a tu sociedad o a tu comunidad, ¿qué esperamos a la salida? Pero si a la par de que legalices la marihuana, quizá también excitas con programas, no sé, quiero pensar, programas deportivos o con programas de para los jóvenes, a ver, ayúdenme ustedes, ¿con qué más pueden excitar a esta comunidad o a una comunidad de jóvenes? Con becas podría ser. Sí, finalmente con programas sociales, con becas, yo me refería también un poquito más con programas deportivos, porque de repente siento que, y sobre todo ahorita en esta pandemia, no es posible, no es fácil que los jóvenes tengan oportunidad de hacer o de practicar algún deporte. Igual en años pasados me di cuenta que los deportivos de por acá de Iztapalapa, de repente se convierten como en lugares para que los jóvenes se droguen, ¿no? O sea, cuando en realidad son centros para que los jóvenes hagan deporte, pues están convertidos en un desierto, y lejos de que estén jóvenes haciendo deporte o ejercicio, pues sí, deportes, hay unos cuantos por ahí, grupitos de jóvenes drogados. Entonces digo, no, o sea, es muy triste, ¿no? Entonces, depende, repito, este tipo de fenómenos, justo como tú lo acabas de comentar, no lo había pensado, la aplicación que tú acabas de comentar de cómo medir la corrupción, no lo he pensado, la verdad es que me agarraste en curva, pero quise comentarles esto porque este tipo de fenómenos que son un poco más sociales también tienen que ver con el área de ingeniería. Les repito, entonces en esta comunidad que ustedes toman como estudio, finalmente es un sistema que toman como estudio y que excitan con diferentes entradas, y a estas entradas, a estos estímulos que le están haciendo a esa comunidad, pues tienen cierta salida, ¿no? Cierta respuesta. Las salidas son la respuesta y los estímulos son las entradas. Entonces, yo no sé si ya se legalizó la marihuana o si se vaya a legalizar, pero si es lo único con lo que estamos excitando a la comunidad, de jóvenes principalmente, pues ¿qué esperamos a la salida, no? No sé, yo no espero como salida gran cosa, o sea, no espero que haya resultados en los jóvenes, o sea, me refiero a la comunidad de jóvenes. No espero que haya unos resultados que sean favorables o que tengamos buenos resultados, o sea, no sé. Les repito, si a la par de excitar con la legalización de la marihuana, porque pues eso no tiene mucho que ver con los jóvenes, o sea, no se va a legalizar la marihuana porque los jóvenes se vayan a drogar o no, sino que tiene que ver con otros intereses, creo yo, con otros intereses económicos probablemente. Entonces,
si se está excitando con la legalización de marihuana, pues excitar también con otros, de otras formas, para que nuestra comunidad no se deteriore o para que nuestra comunidad no tenga una mala respuesta a la salida o al final. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, muchas gracias. No tengo no tengo una respuesta para el corruptómetro. Lo voy a pensar, pero muchas gracias. Es una muy buena idea. Igual es Este, bastante complejo el comportamiento humano, ¿no, profesor? sí, no, definitivamente es complejo. Sí, no es fácil. Y no es fácil describirlo en una ecuación. Pero finalmente, yo creo, digo, no soy sociólogo, aquí entraría mucho la sociología y otras áreas de la ciencia. Sí, es complejo, no es fácil, pero, pero repito, se puede hacer un modelo que, como todos los modelos, ustedes saben, los modelos pues no son ideales, ¿no? Los modelos son ideales, no muestran exactamente la realidad, así como los modelos que nosotros hacemos en ingeniería, que se aproximan mucho a la realidad, aunque no son iguales a la realidad. Entonces se aproximan lo más posible. Entonces así los modelos en ingeniería son aproximaciones. Entonces así se pueden hacer también modelos en la sociedad que finalmente son aproximaciones, pero que nos ayudan a hacer mediciones, porque como les decía, si estamos excitando con entradas, pues podemos, eso es a la entrada, ok, como dijo su compañero, vamos a hacer un programa, no sé, de becas, un programa de actividades deportivas. Entonces, con eso estamos excitando. Pero nos permite hacer mediciones porque a la salida podemos hacer mediciones para saber cómo se comporta el índice de delincuencia, el índice de drogadicción, todos estos índices los podemos medir y saber si mejoran o empeoran estos índices con respecto a las excitaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Repito, si alguien tiene algún comentario, con toda confianza, abra su micrófono. Entonces, los avances instrumentales, la automatización y la incorporación de los ordenadores en el control y adquisición de señales de instrumentos permite obtener gran cantidad de datos en tiempos muy cortos. Entonces, les comentaba justamente ahora que estoy revisando y estoy bajando datos de todas las estaciones meteorológicas de la República Mexicana. Pues la verdad es que son demasiados datos. O sea, cada estación hace mediciones cada 10 minutos y me entrega los datos de 3 meses, o sea, de 90 días. Entonces, cada que me meto a una estación, son más de 100 estaciones. Entonces, cada vez que me meto a una estación, tengo datos de 90 días y esa estación mide cada 10 minutos, ¿no? Cada 10 minutos mide y entrega los datos. Entonces, si no fuera por la computadora, trabajar esos datos a mano es casi imposible. Entonces, cada estación meteorológica debe de estar adquiriendo un dato cada 10 minutos y almacenarlo y transmitirlo a través de un protocolo de comunicación. Entonces, necesitamos, obviamente, hoy en día necesitamos, y ya lo comentamos la clase pasada, necesitamos una computadora, ¿no? Comentamos la clase pasada, recuérdenme si lo comentamos, por favor. La clase pasada comentamos de la necesidad de utilizar una computadora. ¿Por qué necesitamos una computadora? Y también necesitamos programar esa computadora para darle las instrucciones de lo que queremos que haga, ¿no? Y también necesitamos una interfaz. ¿Sí lo comentamos la clase pasada o no? Sí, profe. Sí, a ver, ayúdenme, recuérdenme qué fue lo que comentamos al respecto. No estuve. Perdón. No estuve. Ok, alguien que nos ayude, por favor. Pues sí, pues que simplemente pues el instrumento solito no nos dice nada, sino que necesitamos ¿cómo se dice? Un display, como dice pues
una salida que nos, pues para procesar los datos, porque los datos solitos, pues no podemos hacer nada si no los metemos a la computadora. Sí, muchas gracias. Yo creo que el display pudiera ser no tan necesario. Sí, sí, si tenemos una interfaz humano-máquina, pero lo que sí necesitamos obviamente es la computadora. Aquí dice ordenadores, perdón, yo creo que lo copié de un libro de España, pero bueno, realmente son computadoras, lo que necesitamos una computadora, ¿no? Porque las mediciones que tenemos que hacer, por ejemplo, lo que comentaban hace ratito, de medir la velocidad de los autos, pues se tiene que medir la velocidad del auto cada, no sé, podría ser cada segundo incluso. Entonces, ¿de qué otra forma lo hacemos si no es a través ya de una computadora o de un sistema de cómputo? Para empezar, cada auto puede tener o debe de tener un GPS y esos datos los tiene que enviar en tiempo real, vía satelital, por ejemplo, y nosotros los podemos estar cachando en un equipo de cómputo, ¿no? Y monitoreando. Entonces, sabemos la velocidad de los autos todo el tiempo y si hay uno que rebasa cierto límite, pues automáticamente es un foco rojo y se tiene que interceptar. Entonces, hacer esto sin computadoras podría ser imposible. Entonces, hoy en día, pues, como dice esta diapositiva, número uno, existe una gran necesidad. Yo cambio la palabra de interés por necesidad. Existe una gran necesidad en el desarrollo de metodologías analíticas que proporcionen una gran cantidad de datos, que estos sean de calidad y además que lo hagan en el menor tiempo posible. Sí tiene que ser en el menor tiempo posible, porque si nosotros identificamos que un vehículo tiene exceso de velocidad, pero tardamos 1 o 2 horas en identificarlo, pues probablemente después de 2 horas va a ser un poco más difícil, o probablemente en ese lapso de 2 horas probablemente ya pasó un accidente. Entonces lo importante es identificarlo de manera prácticamente en tiempo real, identificarlo y tomar una acción. Lo mismo sucede con el comentario que hacía su compañera de identificar quizá las alcantarillas o coladeras que están obstruidas, identificarlas casi en tiempo real y en el menor tiempo posible enviar una cuadrilla para resolver el problema. Entonces, existe una gran necesidad de desarrollar estas metodologías que proporcionan una gran cantidad de datos, como dice aquí, que estos sean de calidad y que lo hagan en el menor tiempo posible. Y bueno, pues eso es posible hoy en día gracias a los avances que tenemos en instrumentación y la automatización o el control, y obviamente la incorporación de las computadoras en este control y adquisición de señales. Adquisición de señales, adquisición de datos, de instrumentos. Que bueno, pues son las que nos ayudan a hacerlo en tiempos muy, muy cortos, ¿no? Si no fuera por esto, pues es imposible. Muy bien. Miren, quiero comentarles acerca de este fenómeno o este fenómeno de la fluorescencia. La fluorescencia es luz, es la característica de algunos átomos y moléculas para absorber la luz en una longitud de onda particular y emitir posteriormente la luz de una longitud de onda mayor después de un breve intervalo de tiempo. Entonces, la fluorescencia es luz que emiten las sustancias después de que son excitadas. Entonces, muchas de las sustancias se excitan con la luz solar, incluso particularmente con la luz ultravioleta que emite lo que tenemos en la radiación solar. Se excitan las sustancias y después de un breve intervalo, después de que se excitan, emiten luz. Entonces, muchas de las veces la luz que nosotros estamos viendo en la naturaleza es luz que están emitiendo las sustancias que fueron excitadas con luz también. La luz que emiten las sustancias, es decir, la fluorescencia es de una longitud de onda mayor a la longitud de onda con la que fue excitada, es decir, con una menor energía. Mayor longitud de onda implica menor energía. Para, de alguna manera, respetar la ley de la conservación de la energía. Entonces, sería ilógico que excitemos con una longitud de onda y la emisión sea con una longitud de onda menor,
porque una longitud de onda menor implica mayor energía, y eso no es común, no es normal. Entonces, lo normal es que excitamos con una longitud de onda, y la fluorescencia, es decir, la luz que emite esa sustancia, es con una longitud de onda mayor, menor energía. Muy bien. Para el análisis de muestras que contienen mezclas de compuestos químicos, se han desarrollado los métodos quimiométricos, los cuales permiten extraer la información requerida sobre los componentes de interés de las muestras a partir del tratamiento de datos sin necesidad de su separación previa. Bueno, lo que sucede es que normalmente nos enfrentamos a mezclas. Cuando nosotros hacemos mediciones, muchas de las veces no hacemos mediciones, sino es que la mayoría de las veces no hacemos mediciones sobre elementos químicos o compuestos químicos naturalmente. Por ejemplo, nos enfrentamos a mezclas. El agua finalmente no es nada más H2O, sino que también contiene muchos contaminantes o muchos minerales, y es una mezcla, ¿no? El aire también es una mezcla, la sangre es una mezcla, el tequila es una mezcla. Entonces nos enfrentamos muchas de las veces a mezclas cuando hacemos mediciones. Y separar esas mezclas para hacer mediciones puede llevar más tiempo. Entonces, lo ideal es trabajar con esas mezclas, hacer mediciones y obtener respuestas lo más rápido posible, sin necesidad de su separación, porque sí se puede hacer la separación de esa mezcla, pero lleva mucho tiempo llevarlo a un laboratorio, esa mezcla, para separarlo y hacer el análisis de sus componentes por separado, puede llevar mucho tiempo, y si lo que se requiere es obtener resultados rápidos, pues tenemos que enfrentarnos a esas mezclas, a hacer mediciones, y como dice aquí, se han desarrollado los métodos quimiométricos, los cuales permiten extraer la información requerida sobre los componentes de interés de las muestras a partir del tratamiento de datos sin necesidad de su separación previa. Aquí se muestra un arreglo experimental para medir la fluorescencia, o lo que es un fluorómetro. Entonces, del lado derecho, ¿sí ven mi apuntador? Sí, profesor. Sí, profesor. Creo que lo puedo cambiar. Del lado derecho tenemos un láser de nitrógeno, con el que se excita una muestra. Aquí en el tubo de ensayo hay una muestra líquida, pero igual puede ser una muestra sólida sobre un portaobjetos. Se toma una muestra de ese láser con un fotodiodo, no sé, aquí dice 18% de esa luz, se va a través de un fotodiodo para disparar el osciloscopio. Pero el resto de la luz láser se concentra en un lente biconvexo y excita una muestra. Entonces, la luz láser, el láser de nitrógeno emite luz ultravioleta en el orden de 337 nanómetros. Excita la muestra, y si estamos excitando con 337 nanómetros, entonces esperamos la fluorescencia o la luz que emita esta sustancia en una longitud de onda mayor a los 337 nanómetros. Se concentra esta fluorescencia a través de una fibra óptica y entra un monocromador. El monocromador separa los colores que hay. El monocromador hace un análisis de los colores que hay en esa fluorescencia. La fluorescencia puede ser en diferentes longitudes de onda. Después del 337 nanómetros puede florecer, no sé, en 350, 400, 450, 500, 600, 700 nanómetros, en el rango del visible. Entonces, el monocromador se encarga de separar esa fuente de luz o esa fluorescencia para ver qué colores hay ahí. Dentro del monocromador hay un motor a pasos, así que les adelanto esto porque una de las prácticas que vamos a hacer, como ya lo comentamos en la clase pasada, es el control de un motor a pasos. Entonces, probablemente ustedes digan, bueno, ¿para qué controlamos un motor a pasos? El control de un motor a pasos, o más bien un motor a pasos, tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? Los motores a pasos están en las impresoras y en una infinidad de dispositivos, como lo estoy mostrando aquí en el monocromador. Leer cómo funciona el monocromador es importante. Saber cómo funciona el monocromador. No me voy a detener mucho, creo que más adelante hay una diapositiva, pero por el momento les comento que el monocromador lo que hace es ver qué colores hay, ¿no? ¿Qué colores hay en
en esta muestra de luz que corresponde a la fluorescencia. Después viene el fotomultiplicador. El fotomultiplicador es un transductor porque convierte esa luz, esa señal de luz, la convierte a una señal eléctrica. Inicialmente la convierte a un voltaje, y ya la podemos medir con el osciloscopio. Pero el fotomultiplicador funciona con el principio fotovoltaico, donde incide radiación o incide luz y se convierte en un voltaje o en una corriente, ¿no? Depende. Finalmente se convierte en una señal eléctrica. Entonces el fotomultiplicador, repito, funciona con el principio del efecto fotoeléctrico desarrollado por Albert Einstein. Y listo. Podemos enviar esa señal al osciloscopio. A la par, tenemos también una computadora, como hemos mencionado. Es necesario ya el uso de computadoras desde hace varios años dentro de la instrumentación. Tenemos una computadora que adquiere los datos del osciloscopio a través de una interfaz GPIB. La interfaz GPIB no es muy común verla en licenciatura. Sí, en la industria y en investigación es muy común, que es un bus de propósito general. Es una interfaz muy útil en la industria y también se utiliza mucho en la investigación, pero en la licenciatura no es muy común. Y también se controla, vean, se controla a través de un puerto RC232, que es un puerto serie. Se controla el monocromador. Bueno, básicamente lo que se controla es el motor a pasos, que está dentro del monocromador, para hacerlo girar y hacerlo que se mueva ahí. Bueno, pues este es el arreglo experimental, conocido ya comúnmente comercialmente como un fluorómetro. Ustedes pueden ir al mercado y comprar un fluorómetro. Entonces, no viene la diapositiva que muestra el principio del régimen, salir aquí un poco y mostrarles el monocromador. Es importante. Muy bien. Entonces, miren, el monocromador. Déjenme poner aquí en imágenes. Aquí. Vamos a verlo con este. Vamos a ver. Miren, el monocromador tiene dos rejillas, ¿no? Una rejilla de entrada y una rejilla de salida. Entonces, en la rejilla de entrada entra la luz policromática, es decir, la luz de la que estamos hablando, que es la fluorescencia, donde vienen varias longitudes de onda, o no sabemos qué longitud de onda llega. Pero pues es la fluorescencia que ha emitido la sustancia después de que se excitó. Llega luz que puede ser de diferentes colores. Bueno, la rendija es una rendija muy fina que incluso hagan de cuenta que como si fueran dos navajas, una en la parte superior y en la parte inferior, para permitir una abertura muy fina, una entrada muy fina, e incluso se calibra con un micrómetro. Entonces, permite que entre solamente una partecita de la entrada de luz y entra y hay un prisma. Puede ser un prisma o puede ser una rejilla, como normalmente, o como un pedacito de disco, de DVD. Entonces, este prisma hace que la luz se descomponga en sus diferentes longitudes de onda, como se observa aquí. Y por el otro extremo hay otra rendija de salida que también está empatada por un par de navajas y se ajusta con un micrómetro. Y entonces solamente sale un solo color. Pero como el prisma se hace girar con un motor a pasos, como les digo, el prisma se hace girar, entonces en algún momento dado solamente va a salir el rojo, y si gira solamente va a salir el amarillo, y si gira en algún momento dado solamente va a salir el verde, y en algún momento va a salir este color morado. Entonces, el monocromador, como ustedes lo ven, pues es relativamente sencillo. Tiene un prisma que descompone la luz en sus diferentes longitudes de onda, pero se tiene que hacer girar para que observara la salida
las diferentes longitudes de onda que hay o los diferentes colores que hay por separado, para saber qué colores hay ahí. Y ya, listo. Una vez que déjenme regresar aquí. Una vez que se separan los diferentes colores, pues esa señal ya se amplifica con el fotomultiplicador y se manda al osciloscopio. Eso es. Bueno, aquí ya vienen espectros de fluorescencia de algunas sustancias, dice aquí de algunos cítricos, jugos de mandarina, jugos de limón, y el primer pico que se observa es referente a la excitación, es decir, a la luz ultravioleta con la que se está excitando, que es el 337 nanómetros. Pero ya después del 350 nanómetros viene la luz que están emitiendo esa sustancia, es decir, la fluorescencia, y después viene un armónico que es el doble de los 337 nanómetros, pero en realidad lo que está en el centro es justamente el espectro de fluorescencia de la sustancia que se está analizando. En este caso, el espectro de línea azul gruesa es de jugo de mandarina y el de limón es de línea punteada, delgadita, pero hice una mezcla de los dos jugos en igual proporción, de jugo de mandarina y jugo de limón, y obtuve el espectro de la mezcla. Yo esperaba que el espectro de la mezcla fuera así como que la suma de los dos espectros y tener un espectro, cuando yo medí el espectro de la mezcla, yo esperaba acá como si fuera la suma de los dos, no sé si me explico. Sí, profesor. Sí, pero bueno, resultó que el espectro de la mezcla se comportó de una manera muy parecida al espectro del jugo de limón. Y esto es importante porque, como les decía en la diapositiva anterior, finalmente nos enfrentamos con mezclas y tenemos que aprender a trabajar con mezclas y saber cómo se comportan esos, o más bien encontrar un algoritmo que nos permita identificar estas mezclas. En esta diapositiva intenté hacer un algoritmo muy sencillo e incluso un poco tonto que no funcionó, ¿no? Observen, el espectro de hasta abajo es el espectro de jugo de mandarina. El espectro de color verde, que tiene cuadritos de color verde, es el espectro de limón. Entonces tengo el espectro de mandarina y tengo el espectro de limón. Y dije, bueno, pues quizá un algoritmo muy sencillo que me permita identificar la mezcla. Bueno, el espectro que está hasta arriba, con líneas rojas muy punteadas, muy fina, es el espectro de la mezcla. El problema era en ese momento desarrollar un algoritmo que me permitiera encontrar el espectro de la mezcla matemáticamente. Entonces dije, bueno, pues al jugo de mandarina lo divido entre 2, al jugo de limón lo divido entre 2 y lo sumo, y al hacer este algoritmo matemático obtuve este espectro matemáticamente, que no me da la respuesta, no me ayudó, no resuelve nada, ¿no? Entonces el espectro de la mezcla, repito, está un poquito por encima del jugo de limón, del espectro del jugo de limón, y no, por el momento, pues hasta ahí no era fácil desarrollar un algoritmo que me permitiera reproducir matemáticamente el espectro de la mezcla. Entonces, igual algunas mediciones más, me voy a saltar una, y ahorita hacemos un paréntesis y ahorita regresamos con esto del algoritmo matemático, porque ahorita les voy a mostrar la respuesta, pero sin embargo, quiero mostrarles también espectros de fluorescencia que se obtuvieron con diferentes muestras de tequila, y el tequila florece bastante bien. En un principio se hicieron todas estas muestras juntas, son, me parece como 7 espectros que se obtuvieron todos al mismo tiempo, pero la idea era tratar de identificar estos espectros, o sea, cómo saber qué espectros tienen características en común. A simple ojo, pues todos los espectros se ven muy parecidos, algunos un poco más, con menor intensidad, algunos un poco más intensos, pero la idea era identificar las características que hay con estos espectros.
Bueno, pues lo que se utilizó fue un algoritmo, ahorita lo vamos a mencionar también, y me quedo también un poquito con los tequilas porque tiene que ver con lo que dicen la primera diapositiva, que existe un gran interés, hoy en día existe un gran interés o una gran necesidad, diría yo, de desarrollar metodologías para obtener gran cantidad de datos que lo hagan en el menor tiempo posible, y esto para obtener resultados o para tomar decisiones. Aquí me detengo un poquito porque yo no sé cómo se hace hoy en día para identificar una bebida adulterada cuando ustedes van al antro. Entonces, no creo que sea posible ir al antro y decir, bueno, dame una muestra del tequila que me vas a dar, lo llevo a un laboratorio y al otro día vengo para poder tomar un trago. No creo que sea eso posible. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hacen ustedes para identificar una bebida adulterada cuando van al antro? Con el olor podría ser, profe. Pues podría ser, fíjate, pero Lo primero sería el sabor, ¿no? podría ser si La eres buen consistencia. catador. Si eres buen catador, podría ser con el sabor. Una bebida adulterada puede ser incluso con agua. O sea, adulterada quiere decir que le pongan otra cosa que no es lo que te están dando, ¿no? Si hablamos del tequila, adulterado puede ser que le pongan agua. O sea, ya está adulterado si tiene agua. Y no necesariamente, digo, si le ponen agua y el agua está limpia, no creo que nos haga daño, ¿no? Pero si le ponen otra cosa que no es agua, no sé, alguna otra sustancia, entonces sí, que nos haga daño, entonces sí va a ser difícil. Y probablemente, si dices que con el olor o con el sabor, probablemente la primera bebida probablemente logres identificarlo, pero la tercera o la cuarta probablemente ya no te des cuenta. Entonces, pues la inquietud aquí es que existe una necesidad de desarrollar metodologías, ¿no? Como dice la primera diapositiva, metodologías para adquirir datos que lo hagan en el menor tiempo posible y que esos datos sean de calidad. Entonces, no sé si tengan ustedes algún comentario, pero pues mi comentario es que el fluorómetro no necesitas, número uno, no necesitas abrir la botella. O sea, aunque desde que la botella esté cerrada, desde ese momento se puede excitar con luz. Es no invasivo porque no afecta la muestra, es decir, no le hace nada, ¿no? Le excitas con un láser y después mides la fluorescencia. Y te lleva en el orden de unos segundos, si quieres hasta algunos minutos, un minuto, y para medir la fluorescencia. Y una vez que tú mides la fluorescencia, puedes identificar si esa bebida está o no está adulterada. Eso en realidad es una necesidad, saber si las bebidas están adulteradas o no. Y qué mejor aún que se puede hacer sin la necesidad de abrir la botella. Eso es. Entonces, aparte, como les decía, es no invasivo. Una de las principales aplicaciones de este proyecto es la identificación de cáncer cervicouterino. No sé exactamente cómo identifican los médicos el cáncer cervicouterino. Tengo una idea. Sé que a los médicos no les permiten hacer un número de pruebas ilimitado. Los médicos están limitados a hacer cierto número de pruebas porque después de cierto número de pruebas pueden tender a la falla. Entonces, pues como cualquier ser humano, los médicos están sometidos a la fatiga, estrés, y todos estos factores que nos afectan a todos los humanos, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de la instrumentación, los instrumentos no están sometidos a estos factores humanos, como puede ser la fatiga, el estrés, el calor, el hambre y demás. Entonces, los instrumentos pueden desarrollar, no sé, la cantidad de pruebas que sean necesarias y a menos que se descalibre, pero si no se descalibra, no está sometido a todos estos factores humanos. Entonces, les decía, una de las principales aplicaciones de este proyecto es la identificación de cáncer cervicouterino. Y por eso es que muestro aquí los espectros de fluorescencia de células, cultivos celulares, más bien son cultivos celulares de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
y bueno, también florecen bien. Esa parte no fue fácil porque no es fácil que te proporcionen un cultivo celular reciente. Entonces, de repente, los cultivos celulares que nos daban eran ya de algunos años, pero aún así, los cultivos celulares no hay problema, porque esos sí son recientes. Lo que más bien no era fácil eran las biopsias. Entonces, sí nos dieron algunas biopsias y hicimos muestras, igual florecía, pero las biopsias sí eran ya de algunos años. Los cultivos celulares sí estaban fresquecitos, pero las biopsias creo que sí ya estaban un poco más caducadas. Entonces, no es fácil el proyecto porque para la identificación de cáncer cervicouterino, pues tampoco es fácil tomar un paciente y hacer mediciones para estudios, no es fácil, ni siquiera está permitido. Pero, sin embargo, repito, uno de los principales objetivos de este proyecto es la identificación de cáncer cervicouterino. Se hicieron mediciones en cultivos celulares y también hicimos mediciones en hidrocarburos. Los hidrocarburos florecen bastante bien. Leí en la literatura que para la prospección petrolera se mide también la fluorescencia porque como los hidrocarburos florecen bastante bien, cuando se hace no una perforación, justamente antes de la perforación, que es la prospección petrolera, se toma un núcleo de sedimento y se mide, uno de los parámetros que miden es la fluorescencia para saber si hay hidrocarburos. Y el espectro de los hidrocarburos es característico de cada hidrocarburo. Y pues como yo no tenía oportunidad de tener una muestra de sedimento, pues lo único que hice fue tomar algunas muestras de gasolina comerciales y con este afán de encontrar el algoritmo, también los mezclé, ¿no? Aquí se muestran los espectros entonces de fluorescencia de algunos hidrocarburos y se observa que cada tipo de gasolina pues nos muestra un espectro diferente. O sea, difícilmente nosotros tenemos dos sustancias y casi podría ser imposible tener dos sustancias que te muestren exactamente el mismo espectro, porque estaríamos hablando de la misma sustancia. Entonces, es como una huella digital, ¿no? Es una forma de identificar. Por eso es que el título de la presentación se llama identificación de sustancias, ¿no? A través de fluorescencia. Bueno, pues ya llegando a los algoritmos, ya para terminar, uno de los métodos que se utilizó es el análisis de datos multivariantes y en particular el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales nos ayudó primero a identificar los tequilas. El análisis de componentes principales te ayuda o te permite agrupar tus muestras en aquellas que tienen características en común. Entonces, en este gráfico podríamos incluso encontrar que se forman grupos. La forma de identificar esos grupos pues ya puede ser diferente, ¿no? Aquí podríamos ver que hay dos muestras de tequila que tienen características muy, muy parecidas, que son el Casco Viejo y el Santa Fe. Podríamos identificar que quizá no tanto que sea un outlier, pero sí como que sí se separa un poquito de los demás. El criterio que tomamos en ese momento, me parece, si no me equivoco, fue los tequilas de la parte superior y los de la parte inferior. No recuerdo exactamente el criterio que tomamos, pero lo que nos dice el análisis de componentes principales es justamente, es muy importante el análisis de componentes principales. Si ustedes lo revisan, van a encontrar que hay mucha álgebra lineal detrás, principalmente eigenvalores, eigenvectores, y desarrollar el análisis de componentes principales es muchísima álgebra lineal. Pero finalmente, hoy en día existen software que tú metes tus datos y dices, ok, quiero un análisis de componentes principales y te arroja incluso ya un gráfico de este tipo. Entonces, no nos vamos a meter en el análisis de componentes principales como tal, pero sí mostrarles los resultados que nos entrega. Entonces, para el trabajo con las mezclas, utilizamos regresión lineal múltiple a los espectros de las mezclas. Entonces, la regresión lineal múltiple está representada con esta ecuación matricial donde nosotros tenemos el espectro de la mezcla aquí
y después esto va a ser igual al espectro de los componentes por separado. Si nosotros tenemos los espectros de los componentes por separado, aquí se encuentran en esta matriz, aquí estoy representando el espectro del jugo de limón, el espectro del jugo de mandarina, puesto que nada más tenía yo dos en un principio, y después tenemos un vector de concentraciones. Este vector de concentraciones nos va a decir la cantidad de concentración que está presente en el limón y la cantidad de mandarina que está, perdón, la cantidad de limón que está presente en el espectro de la mezcla y la cantidad de mandarina que está presente en el espectro de la mezcla. Finalmente tenemos un vector de error. Si nosotros despejamos la C, que es, queremos saber la concentración que hay en cada uno de cada uno de los componentes de la mezcla, pues podemos conocer los resultados. Es decir, en esta diapositiva se muestra que bueno, aquí ya no había mandarina, así que trabajamos con la toronja, del limón y la toronja y de la mezcla, ¿no? Una vez que se hacen en proporciones iguales, se hace la mezcla en proporciones iguales, encontramos con el algoritmo que teníamos 0.45 de un componente y 0.57 de otro componente. Y con estos dos podemos reproducir, con estos dos valores podemos reproducir el espectro de la mezcla. Es decir, por poner un ejemplo, si tú tienes agua contaminada y conoces el espectro de fluorescencia de los componentes por separado, puedes saber en una mezcla, en una muestra de agua contaminada, puedes saber cuánto tienes de contaminación o qué concentración tienes de cada componente. Sí, está limitado, el algoritmo está limitado porque sí necesitas conocer previamente los espectros de los componentes por separado. Ok, bueno, pues finalmente aquí unos resultados finales y pues como conclusión, lo que se utilizó para el análisis de espectros de los tequilas, pues fue de la estadística multivariante, el análisis de componentes principales. No les muestro porque no es la intención del curso en análisis de componentes principales, pero si tuvieran interés podríamos hacer un espacio y mostrarlo. Incluso lo he hecho con otro software que se llama RStudio, probablemente lo conocen, y imparto una clase para los estudiantes de posgrado de Ciencias del Mar, justo de análisis de componentes principales. Pero bueno, no nos vamos a meter más por el momento. Si tuvieran inquietud, con mucho gusto lo podemos explicar. Y bueno, pues estamos terminando ya esta presentación. Me gustaría escuchar sus comentarios. Cuando habló de fluorescencia, lo primero que se me viene a la mente es no sé si conoce el mar fluorescente. Sí. Es lo primero que se me viene a la cabeza, así como igual hacer como un estudio sobre la fluorescencia de las algas. Fíjate que sí lo conozco porque cuando voy a detener la presentación. Cuando salgo a navegar, los primeros días, a veces los días navegando son 15 días, por ejemplo, ¿no? Los cruceros normalmente son de 15 días. Y los primeros días estoy tan atareado que los primeros 3 días no salgo del barco, no salgo a la cubierta, vaya. Entonces, pues los primeros 3 días no me pega el sol. Pero ya después de los primeros 3 días ya me relajo un poco y tomo alguna fruta y me voy a la cubierta superior y ya me quedo un ratito ahí. Y los últimos cruceros sí me tomé la oportunidad de salir en la noche a la proa y sí vi el mar fluorescente, o sea, la fluorescencia que se observa de los microorganismos que están ahí, pero ahí es un fenómeno biológico que yo desconozco porque normalmente es en la noche y en ese momento pues ya no se está excitando con luz. Entonces los microorganismos están emitiendo luz, pero desconozco el fenómeno biológico, porque ese ya es un fenómeno biológico, de cómo esos microorganismos emiten luz en la noche, si ya no están siendo excitados, o más bien fueron excitados en el día. Entonces,
no sé cómo describir, y yo creo que es un trabajo, una muy buena pregunta para los biólogos, perdón, cómo describir esa fluorescencia que emiten los microorganismos que están ahí. Pero muchas gracias por el comentario. No sé exactamente cómo podríamos medirlo. Probablemente sí. De hecho, en el mar se mide la fluorescencia. O sea, es una realidad, ¿no? En el mar se mide la fluorescencia, no exactamente a la noche, ¿no? En cualquier momento se mide la fluorescencia. Pero medir la fluorescencia, de hecho, lo que se busca en la columna de agua es el pico de fluorescencia. Se mide la fluorescencia y, curiosamente, cuando mides la fluorescencia desde la superficie hasta 100 metros o 200 metros de profundidad, porque después de 200 metros de profundidad ya no hay fluorescencia, ya está totalmente oscuro. Sí hay algunas especies que emiten luz en el fondo del mar, pero no son significativas y no son importantes para la, vamos a decirlo así, para la investigación. ¿Por qué no son importantes? Porque lo que se busca es el fitoplancton. Entonces, curiosamente, se mide la fluorescencia, como les decía, desde la superficie del mar, se mide la fluorescencia desde la superficie y se va midiendo. Normalmente el pico de fluorescencia está como a los 75 metros de profundidad. Ahí está el pico de fluorescencia, porque en esa capa, no exactamente a los 75, o sea, puede variar, puede estar a los 50, a los 80, a los 100 metros, pero se busca ese pico de fluorescencia porque justo en esa capa de agua, a ese nivel, existe una comunidad de fitoplancton que está emitiendo mucha luz, o sea, que emite luz. Entonces, se busca esa biomasa que finalmente es el fitoplancton. Y cuando se mide la fluorescencia, como les decía, desde la columna de agua, realmente se mide toda la columna de agua, pero siempre el pico de fluorescencia está en los primeros 100 metros. Puede estar a los 25, a los 50, a los 75 metros. Quizá un poco más, pero después de 200 metros está totalmente oscuro. Entonces, la fluorescencia se mide todo el tiempo. No exactamente la bioluminiscencia, que es la que emiten los microorganismos, normalmente no me ha tocado medirla, pero la fluorescencia todo el tiempo la medimos y es un indicador medir la fluorescencia es un indicador del fitoplancton. Entonces, finalmente sí o sea, se hace todo el tiempo. Y en los últimos años participé, dos o tres años participé midiendo la fluorescencia en el Golfo de México. De hecho, un estudiante hizo su tesis conmigo trabajando con esos datos. Y mi inquietud era que no siempre lo que medimos es fitoplancton. O sea, de repente la fluorescencia se disparó en una ocasión que estábamos midiendo, se disparó la fluorescencia y dije, caray, estábamos en el día, creo que era mediodía, salí a la cubierta, le pregunté a un marinero, oye, Juan, ¿no hay por aquí una plataforma de Pemex? Me dice, ahí está. Ah, sí. Entonces, curiosamente, a mí me llamó la atención porque, bueno, se dispara la fluorescencia y ya hay una plataforma de Pemex. Entonces, como les mencioné y como les mostré ahorita, los hidrocarburos también florecen bastante. Solamente que la longitud de onda en la que florece el fitoplancton y la longitud de onda en la que florecen los hidrocarburos, pues o el espectro más bien, como lo acaban de ver, el espectro es un poco diferente, pero las longitudes de onda son muchas. Es decir, no es muy puntual, es decir, ok, a cierta longitud de onda florece el fitoplancton, ¿no? A cierta longitud de onda florece el hidrocarburo. No es puntual, es un espectro, como ya lo vieron ustedes. Entonces, mi inquietud o mi interés ha sido identificar y medir para saber cuándo es fluorescencia de hidrocarburos y cuándo es fluorescencia de fitoplancton. O incluso, si nos acercamos a una descarga de río, seguro que la fluorescencia se dispara, porque en las descargas de ríos viene mucha materia orgánica disuelta, viene mucha contaminación, y entonces pues, la fluorescencia se dispara. Pero el problema aquí, como les digo, es trabajar con esas mezclas y saber, si conocemos el espectro por separado del fitoplancton y conocemos los espectros por separado de los hidrocarburos, pues podemos saber en un momento dado, en una muestra de mar, en una medición, saber cuánto hay de hidrocarburo y saber cuánto hay de fitoplancton. Eso es lo importante. Muchas gracias por el comentario. Creo que fuiste Oscar, ¿verdad?
Sí, profesor. Muchas gracias, Oscar. No sé si tengan algún otro comentario, todavía tenemos 5 minutitos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Espero que les haya gustado la presentación. Realmente esto fue una sorpresa. Espero que les haya gustado esta sorpresa. Voy a detener la grabación, si no tienen inconveniente, y terminamos, chicos, por el día de hoy.